¿Cómo están, hermanos? Estamos muy agradecidos porque podemos escuchar la palabra de Dios juntos. No lo habíamos imaginado, pero en realidad podemos decir que la civilización es mediante el Zoom. Agradezco a Dios porque podemos estar juntos con todo el mundo. La Biblia está formada por 66 libros. Toda la palabra que está en la Biblia nos expresa el corazón de Dios. Cuando el corazón de Dios se establece en el corazón de ustedes, de manera maravillosa llegamos a tener un mismo corazón con Dios. Entonces, hagamos lo que hagamos, todo va a ser mediante un mismo corazón con Dios. Si nos movemos, no puede dejar de ser bendición. Estamos agradecidos con Dios en esta hora y vamos a compartir. En Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7, vamos a leer. Si han encontrado, vamos a leerlo. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Cuando leemos la Biblia, en los 66 libros, podemos conocer el procedimiento de formación de la Biblia. En Génesis, Dios creó al hombre. Luego Dios le dijo a Adán: Podrás comer de todos los frutos, pero del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás. Ese pensamiento que nos hace discernir el bien y el mal entra en nosotros, y conforme a si podemos hacer el bien o no, nos apartamos de Dios. Esto no es el corazón que viene de Dios. Si podemos discernir el bien y el mal, nos apartamos de Dios. Así el hombre tendrá mucha dificultad. Por lo tanto, Satanás nos tienta y nos hace comer del fruto de la ciencia del bien y del mal. Por esta razón, necesitábamos los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Desde el momento en que Satanás hizo que Adán comiera de aquel fruto, en el corazón del hombre surgió un mundo distinto, lleno de dificultad, tristeza, maldición que dominan el mundo del hombre. Los 66 libros de la Biblia muestran cómo ese corazón apartado de Dios se va acercando a Él. En eso se centra la historia. Desde el principio existe tristeza, enfermedad, divorcios, temor, miedo, pecado. Todo eso surgió de un corazón que es distinto a Dios. Adán eligió esto por engaño de Satanás, por lo cual, al compartir la Biblia, vemos que cuando estamos con Dios, no debemos tener ese corazón que no le gusta a Dios. Cuando yo era pequeño, me congregaba en la iglesia, en el año 1962. En ese periodo llegó un gran cambio a mi vida. Tenía 19 años y había fracasado en todo lo que hacía. Tuve una última oportunidad. Quería ir al servicio militar y ser un soldado técnico. Como no tenía ninguna imposibilidad física, no me imaginaba que fuera a reprobar por ese motivo. Pero en el cuartel me dijeron que me hiciera el análisis corporal en el hospital de Daegu. Fui a medicina interna, también fui al oftalmólogo y por último fui al dentista. El doctor estaba firmando en mi tarjeta.
No sé lo que él decía, pero mi tarjeta era distinta a la de otras personas. Mi diente de adelante se había roto un poquito. Pensé que eso no era un problema. Al salir, vi que tenía una firma distinta a otros y le dije a mi amigo, abre tu boca, vamos a ver. La dentadura de él era perfecta. Entonces entendí que me habían reprobado y fui junto al oficial y le dije, ¿usted, soldado, me puede ayudar? Él me dijo que no y yo le respondí, ¿por qué? Le supliqué, pero él se puso serio y me dijo, por más que te apruebe renunciando a mi cargo, tú no puedes. Si fuera un diente posterior, te aprobaría, pero es un diente delantero. ¿Cómo te voy a aprobar? No se había roto mucho. Pensé que eso no era nada. Pero en aquel momento tuve mucha dificultad. Realmente era difícil. Había perdido todas mis expectativas. Lo que hacía era un fracaso. Entonces entendí que si seguía mi pensamiento fracasaría. Eso fue en el año 1962, en mayo. Así es que a partir del mes de mayo, en junio, julio, agosto, septiembre, octubre, me convertí en un filósofo y pensé mucho acerca de mi vida. Pero tenía una duda. ¿Por qué lo que les sale bien a todos, cuando yo lo hago, no me sale? Mi tío participó en la Guerra del Pacífico. Luego, cuando regresó, tenía su negocio en Hiroshima, Japón. Me dijo que fuera a Japón y trabajara en la parte de ingeniería, pero no había una relación entre Corea y Japón, y yo debía ir por un barco que no tenía permisos. Desafortunadamente, el plan que tenía tampoco resultó. ¿Por qué no me sale lo que hago? Hay gente peor que yo y le sale de maravilla, pero cuando yo lo hago, no me sale. Me sentía frustrado y le pregunté a Dios, ¿por qué Dios hace así? En ese momento quedó una cosa en mi corazón. No había nada que saliera conforme a mi pensamiento. En octubre obtuve el perdón del pecado mediante la sangre de Jesucristo. Nací de nuevo. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, aparece la palabra. Yo conozco a un misionero de nuestra misión que fue a Ghana, en África. Él tenía fe y quería ir a Ghana a trabajar, pero su esposa no pensaba lo mismo. Ella había trabajado en un banco, era una mujer muy inteligente, pero la vida en Ghana era muy difícil para ella porque había muchos insectos, escasez de agua, bastante calor. Ella tenía mucha queja por vivir en ese lugar. ¿Por qué hay tantos insectos? ¿Por qué no sale el agua? ¿Por qué hace tanto calor? ¿Por qué tuve que venir aquí? Voy a enloquecer. De repente, de la sede de la misión los llamaron para predicar el evangelio durante unos meses en un pueblo lejos de donde estaban. Ella se echó para atrás. ¿Cómo voy a ir allá? ¿Estoy loca para que yo haga esto? Voy a ir a Corea. ¿Para qué me casé con ese hombre? En la noche su esposo le dijo que tenía mucho agradecimiento por la oportunidad que les habían ofrecido. No somos expertos en el idioma nativo. Hay otras personas que hablan perfectamente, pero a nosotros nos permitieron predicar el evangelio. La esposa de repente se calló y solo dijo sí. Empezaron a entrar al bosque. No había un bus que los llevara. Esperaron durante horas un camión que transportaba troncos del bosque. Entraron a una verdadera selva. Luego tuvieron que bajarse. Tenían que caminar bajando la cabeza. Caminaron durante 2 horas. Llegaron a un pueblo que tenía como 100 tiendas. Allí vivieron un día, 2 días. Empezaron a hablar de la Biblia, pero la esposa tenía mucha queja. ¿Por qué viven así? ¿Por qué no salen a la ciudad? ¿No sale agua? Ellos estudiaron la Biblia 2 días. Después, una señora trajo unos huevos que le entregó al misionero y él estaba muy agradecido. Alguna persona trajo banano, otra coco, otra una gallina. El misionero estaba muy agradecido. Un día terminaron un estudio bíblico y el dueño de la casa le dijo: disculpe, misionero, no tengo nada que darle.
La familia de mi esposa es una familia pudiente. Los que son ricos en África realmente viven muy bien, pero en la selva, si tienen un árbol más de banano, son ricos. La familia de su esposa era rica. Los árboles de mi esposa tienen muchas bananas. Mis árboles están vacíos. Ya nos hemos comido todo. Por eso aquel señor les dijo: yo no tengo nada que pueda darle a usted, misionero. Discúlpeme. Entonces la misionera se asustó y pensó: a pesar de que el hombre y la mujer estén casados, mantienen cada uno sus árboles y él no puede ni tocar los árboles de su esposa. Al escuchar esto, la misionera pensó: qué gracioso esto. Si se compara, no es ni el 20% árbol de la esposa, árbol del esposo. ¿Cómo puede ser esto marido y mujer? ¡Qué ridículos son! Luego se asustó mucho, aunque ella no actuaba así con las bananas y los cocos, pero no tenía ninguna diferencia con ellos. Querido, somos un matrimonio. ¿Cómo va a haber tu árbol, mi árbol? Querido, coma de mi árbol. Usted es mi marido. Todo es suyo. Al darse cuenta que ella era más mala que los habitantes de la tribu, cambió su corazón. Después fueron a otro país llamado Benín. Allí se habla francés. En Ghana hablan inglés. Por eso podía hablar un poquito. Pero en este lugar no sabía ni una sola palabra. Desde aquel momento, la misionera cambió su corazón. Llevaba en su cartera un diccionario, una Biblia en inglés y otra en francés. Y así iba de casa en casa predicando el Evangelio de Dios. Cuando cambia el corazón, también cambia la vida. Amados, ¿no tienen alguna preocupación o algún problema en su familia? Por si acaso su hijo o algún familiar está enfermo o no tienen para la matrícula de su hijo. En la Biblia hay gozo, alegría. Sin embargo, también tenemos mucha angustia y preocupación. Pero, ¿por qué el hombre debe experimentar el tormento? ¿Por qué debe entristecerse o tener un corazón oscuro? Acerca de esto, la Biblia detalladamente nos dice: Dios nos ama en gran manera y quiere darnos en abundancia la sabiduría, el amor, el poder y la paz que están en Él. Cuando tenemos un corazón unificado con Dios, todo lo logramos mediante Dios. En 1963, después de acabar el seminario, fui a vivir a un lugar llamado Apkongdong. Llevé comida para 2 o 3 días. Viví allí por 9 meses. Por la lluvia había mucha escasez de comida. Recogían la cebada y la molían. Con eso vivían. Por la gracia de Dios, Él nunca me desamparó, a pesar de que yo pensaba que moriría de hambre en ese lugar. Al salir de ese pueblo hacia Yangpali, estaba muy agradecido. Estaba tan agradecido porque en ese pueblo Dios estaba tan cerca de mí. Al leer la Biblia diariamente, tenía la certeza de que Dios me daría mucha comida. Aunque yo no lo comprendí en mi corazón, tenía la certeza de parte de Dios. Apareció una joven que veía por primera vez. Ella me contó que su hermano fue al cuartel y manejando se durmió y cayó en un precipicio. Todos los soldados trajeron el cadáver, pero los ancianos del pueblo impidieron que entrara porque nunca habían enterrado a alguien y no sabían qué hacer. Con el paso de los días, el cuerpo se estaba consumiendo, pero los ancianos del pueblo no sabían qué hacer. Entonces recordaron que había un evangelista en el barrio de al lado. Por eso me llamaron. Se oía el llanto. Cuando entré, vi en la mesa muchísima comida que habían preparado. Yo dirigí el culto. Ese día tuvimos servicio en 5 ocasiones. Luego sepultamos el cadáver y oramos. Después cenamos y pensé: Dios me ha dado el alimento de hoy. Un día iba en el camino del monte. Había evangelizado. No había baño, pero fui a orinar. Había muchas frambuesas en el bosque como si las hubieran cultivado. En aquella época tuve mucha dificultad.
pero Dios me ayudó en cada momento. En 1968, cuando salí del cuartel, fui a Kim Chong a predicar el Evangelio y solo tenía en mis bolsillos $3.50. No sabía muy bien de economía. Estaba buscando una habitación, pero no tenía dinero suficiente, ya que para conseguir una habitación se necesitaban $70. Oré delante de Dios y le pedí casa. Fui a buscar a Kim Chong. Al tomar el bus de regreso, me senté junto a un misionero extranjero. La capacidad de coreano de él y la de inglés mía eran tan similares. Le pregunté de dónde era. Él me respondió que era de Inglaterra. Entonces le dije, ¿qué hace usted? Él respondió, soy misionero. Ah, ¿qué tipo de viaje está haciendo? ¿Viaje evangelístico? Pero me disgustó tanto el escuchar que solo viajaba por conocer la ciudad y no para predicar el evangelio. Aunque él tenía 20 años más que yo, le dije, regrese ahora mismo a Inglaterra. Su mentalidad está corrupta. Un misionero debe vivir anunciando el evangelio. Como él era inglés y era tan caballeroso, no me respondió nada y solo me escuchó. Al llegar a la estación para cambiar de bus, el misionero se acercó y me preguntó si podía dormir en mi casa. Venga, le dije. Yo vivía en el monte. En el camino tomé agua del arroyo y nunca me había pasado nada, ya que en mi casa no había agua potable. Pero él también tomó y tuvo indigestión. Sufrió mucho durante 4 días. Yo sentía mucha pena. Él pasó entrando y saliendo del baño. A los 4 días me dijo que se tenía que ir. Perdón, le dije. La próxima vez voy a hervir el agua. No importa, me dijo él. Pero que antes quiero preguntarle algo, me dijo. Señor Park, ¿no podría vivir solamente 1 año con usted? Misionero, usted debe anunciar el evangelio. ¿Por qué quiere vivir conmigo? Yo he conocido mucha gente, sea pastor, misionero. No he conocido a alguien que viva como usted. No entiendo, ¿cómo vivo yo? Quisiera aprender su vida. Permítame vivir con usted solo 1 año. Dije, ¿los extranjeros quieren aprender esto? Y yo no podía responderle. Él me suplicaba, permítame vivir 1 año con usted. Quiero aprender su vida. Yo simplemente vivía. Parece que él fue impactado. ¿Qué tiene que aprender de mí? Me dijo seriamente, sí, permítame. Le dije que no. ¿Por qué? Porque usted recibe dinero de su misión desde Inglaterra. Le dije que yo me apoyaba incondicionalmente en Dios y que en muchas ocasiones pasaba hambre, porque yo no tengo fe. Si yo no tengo pan en mi casa y usted tiene, ¿voy a esperar que usted me invite? No quiero hacer eso. Solo si hace como le voy a proponer, voy a aceptar su propuesta. Aunque se pudra su pan o usted tenga dinero, no me dé a mí. Está bien, me dijo. Él aceptó y estaba muy feliz. Al pasar 1 semana, el misionero regresó diciendo, Señor Park, ¿no debemos vivir en la misma casa? Oré y la misión me ha dado $500 para obtener una casa. En aquel entonces, esa cantidad era para poder obtener la mejor casa de Kim Chong. Entonces pensé, ¿por qué Dios oye la oración de un pastor inglés de manera tan perfecta? Pero yo oro y no me oye. Sin embargo, empecé a vivir con él. Sentía que Dios me había dado la casa a mí. Desde aquel día jamás le he insinuado al hombre sobre lo que necesito. Además, nunca he dicho, por favor, deme $1. Aunque yo era carente, Dios siempre me ha dado. Dios ha hecho esto para que únicamente me apoye en Él. Hay veces en que ha sido difícil, pero Dios me ayuda y me guarda. Aquí está la esposa de uno de los hijos de los profetas. Se había casado y habían tenido 2 hijos. Vivían muy bien. Un día, el marido comenzó a creer en Dios. Él quería ser misionero y fue a la escuela misionera junto con sus 2 hijos y su esposa.
Nosotros también tenemos el seminario y hay situaciones parecidas a esta. La esposa no está tan a gusto ni tenía interés. Se nota claramente la diferencia de pensamiento entre ellos. Esas personas que no tienen el corazón de amar el Evangelio, cuando tienen dificultad, solamente tienen interés en ellos mismos. El marido ora, está en la evangelización, en la misión, lee la Biblia, pero la mujer de los hijos de los profetas había seguido al marido, pero no entendía la vida de creencia. Estaba muy contento, pero la esposa no podía entender. Dormía en los estudios bíblicos y era muy infeliz. Un día, de repente, su marido falleció. Aquella mujer pensaba: yo no quería ser misionera, ¿cómo voy a seguir con esto? Solo voy a criar bien a mis hijos. Esa mujer se puso a orar, pero no podía llegar a entender. Cuando yo estaba en Apcondong, cuando fui a Kencham y luego al ir al cuartel y después cuando vine a Limchong, siempre era difícil. Hubo momentos en que pasé hambre, pero Dios siempre nos ha guiado y nos ha ayudado. Después de que el marido murió, ella oraba, pero no lograba tener la fe. Voy a ganar dinero, ni loca voy a orar. El vivir con fe realmente no tenía sentido para ella. La mujer dijo un día: discúlpenme, conforme a la voluntad de mi marido, yo quería trabajar junto con él, pero por más que pienso, no entiendo qué es la fe. No entiendo que Dios responda porque oremos. Discúlpenme, voy a partir. Y se fue. La gente que le rodeaba sentía pena porque el marido ya no estaba y ella tenía 2 hijos. Por favor, críe a sus hijos. Ellos se parecen a su padre. Venga a menudo a visitarnos. Esta mujer se fue de la casa de los hijos de los profetas. Ganó dinero. Quería tener nietos, conseguir nueras, pero realmente no sé si en ese momento surgió el coronavirus. Pero no le había ido muy bien en su negocio y no podía pagar el dinero que había pedido prestado. Un día vino el acreedor y le pidió de vuelta su dinero y la mujer insistía en que le pagaría todo en un mes, pero fue solo aplazando el tiempo de pago. El acreedor estaba demasiado molesto y le reclamaba a la mujer si realmente le iba a pagar dentro de un mes. Yo le había dicho lo mismo. Entonces le dijo: está bien, voy a esperar solo este mes, pero si no me paga, ¿qué vamos a hacer? Sí, yo voy a pagarle, y en caso de que no me pague, ¿cómo hará? Yo creo que no me va a pagar. ¿De dónde va a salir el dinero? Yo lo haré. Está bien, voy a esperar un mes, pero en caso de que no me pueda pagar, voy a llevar a sus 2 hijos y los voy a vender como esclavos. Igual, con eso no se puede pagar toda la deuda. Pero no piense que soy malo. No hay otra manera. Ella sentía mucha infelicidad. Todo le era oscuro. Por más que trató, no pudo pagar la deuda. Su marido murió. Si sus hijos eran vendidos, no sabría a dónde ir. ¿Por qué hay otros hombres, viven largo tiempo y dan felicidad a la esposa? ¿Por qué tú, a pesar de que crees en Dios, me estás haciendo sufrir así? ¿Por qué no te has muerto después de mí? ¿Por qué me has dejado a los 2 hijos y me das tanta dificultad? Se quejaba. Hiciera lo que hiciera, se acercaba el tiempo. ¿Y cómo iba a vivir sin sus 2 hijos? Sea la manera que fuera, no había manera de pagar la deuda. Y cuando se imaginaba que sus hijos serían vendidos, parecía que iba a enloquecer. Serán arrastrados, sufrirán como esclavos, serán llevados aquí y allá. No sabré a dónde. ¿Cómo voy a vivir sin mis 2 hijos? Por más que se quejaba de su marido, no podía robar, no podía escapar con sus hijos. No había ninguna salida. Sentía mucho enojo y se quejaba contra su marido. Él estaba descansando, pero ella se quejaba. ¿Qué quiere que haga con mis 2 hijos? Se ponía a llorar en la noche, se quejaba del marido, pero no podía llorar delante de los hijos. Si mis hijos son llevados como esclavos, ¿cómo voy a vivir sola? Dios, ¿es posible esto? Esto es demasiado. De repente se acordó de Dios. Habían dicho que si uno ora, Dios le respondía.